Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el último tema del curso. Vamos a ver aplicaciones de la derivada y vamos a ver aplicaciones de la derivada en las ciencias naturales. Esto con el fin de que ustedes sepan cómo se haría la deducción de las ecuaciones diferenciales en las aplicaciones y que sepan cómo se resuelven los problemas. Y bueno, vamos a ver el problema de la velocidad de reacción. Y en este problema tenemos que, dado dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, vamos a formar dos moléculas de agua. En general, si nosotros tenemos una reacción donde tenemos un reactivo A y un reactivo B, para formar un producto C, podemos definir o denotar la concentración de mi reactivo A, estos corchetes cuadrados, que van a estar medidos en moles por litro. Nosotros sabemos que si tenemos estos dos reactivos, conforme pasa el tiempo, yo me voy a estar consumiendo estos reactivos y voy a estar generando este producto. Entonces, esa concentración no va a ser una concentración constante, va a ser una concentración que va a depender del tiempo. A nosotros también nos interesaría medir la velocidad promedio de una reacción. Y la velocidad promedio la podemos calcular utilizando estas diferencias, ¿no? O estos cambios, que sería la diferencia entre la concentración en el tiempo T2 menos la concentración en el tiempo T1 entre el tiempo T2 menos el tiempo T1. Esto nos va a dar en sí cuánto cambió en un intervalo de tiempo de T1 a T2 la concentración en ese intervalo, ¿no? En ese pequeño cuadro. Ahora, si nosotros sacamos el límite, fíjense, el límite cuando delta t tiende a 0, esto me quedaría en realidad como la definición de mi derivada. Esto lo que nos indica es si nuestro tiempo o nuestro intervalo de tiempo es muy pequeño, tiende a 0, la diferencia entre el tiempo T1 y tiempo T2, lo que nos va a decir es que yo no quiero un promedio entre esos dos tiempos, ¿no? Yo la quiero en un tiempo que yo le diga cuál, no en una diferencia. Esta, como es la definición del límite, va a ser igual a esta derivada. Y sabemos que las derivadas con respecto al tiempo generalmente nos van a dar una velocidad. A este se le va a denominar la velocidad de reacción instantánea. ¿Por qué? Porque esta velocidad va a depender del tiempo. En general, si nosotros tenemos una velocidad de reacción dada por mi producto C, eso va a ser igual a la velocidad con la cual se consume mi reactivo A y mi reactivo B. Como el consumo me va a dar una derivada negativa y esta velocidad tiene que ser la misma velocidad con la que estoy generando mi producto, entonces necesito multiplicar por un signo menos para que la velocidad que me va a generar un signo menos multiplicada por el signo menos me dé un número positivo. Lo mismo pasa con el reactivo C. Y yo sé que la velocidad de consumo o de generación de mi producto o de mis reactivos respectivamente tienen que ser iguales, ¿sí? Porque yo no puedo generar en esta reacción química más moléculas de A que de lo que yo genero de mi producto C. O no me puedo consumir más moléculas de B de lo que yo me estoy consumiendo de A, ¿sí? En general, si nosotros tenemos que no es una molécula a una, sino más bien tenemos cierta cantidad de moléculas de A, cierta cantidad de moléculas de B, y generamos una cantidad de moléculas de C y una cantidad de moléculas de D, entonces la velocidad de reacción instantánea va a tener que estar normalizada por el número de las moléculas que se requieren en la reacción química. Es decir, si yo tengo una concentración de A, la velocidad de esta concentración tiene que estar dividida entre el número de moléculas porque obviamente
al requerir más moléculas o un número de moléculas de A que es diferente a lo que se requiere en C, supongamos que este A es un número mayor que 1, yo voy a requerir más moléculas que A, y si a este, por ejemplo, le damos un valor de 1, a este, por ejemplo, le damos un valor de 2, voy a requerir más moléculas de A que moléculas de B. Entonces tenemos que dividir esta concentración o este cambio entre el número de moléculas que voy a requerir en esa reacción química. ¿Sí? Vamos a resolver un ejemplo, y en este ejemplo nos dice que vamos a formar una molécula C a partir de un reactivo A y un reactivo B. Las concentraciones iniciales de A y B van a ser iguales. Le voy a poner un sub 0, que significa que es el inicial. Va a ser igual a la concentración inicial de B, y esto va a ser a un número A que va a estar en moles por litro. Y vamos a generar el producto C, que es esta concentración, y esta concentración es una función que depende del tiempo y que también está asociada a la concentración inicial de mis reactivos. Esto va a ser A cuadrada por K por T entre AKT más 1, donde K va a ser una constante que es conocida. El primer inciso me pide que hallemos la velocidad de reacción en el instante T. ¿Qué quiere decir? Que determinemos la velocidad de reacción instantánea del reactivo, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de las derivadas de las concentraciones, igual a menos de A de T igual a menos de B de T. En este caso lo voy a hacer con la concentración de mi producto, porque es de la que tenemos información de la función con respecto del tiempo. Entonces voy a derivar con respecto del tiempo esta concentración, que sería la derivada de A cuadrada KT entre AKT más 1. Tenemos una derivada de un cociente, a este le voy a llamar U y a este le voy a llamar B. Entonces la derivada va a ser igual a B cuadrado, que es AKT más 1 al cuadrado, por B, que es AKT más 1, por la derivada de U. En este caso, como estoy derivando con respecto de T, todos los demás términos van a ser constantes para derivar. Entonces la derivada va a ser esta constante, que es una multiplicación de dos constantes, que es A cuadrada por K, menos U, que es A cuadrada KT, por la derivada de B, que es AK, que es la derivada de esto de aquí abajo. Esto nos va a quedar 0, su derivada, y esto nada más es la constante AK. Voy a simplificar esta derivada, lo voy a volver a escribir para que veamos lo que estoy haciendo. Esto va a ser igual, voy a desarrollar esta multiplicación y me daría A cúbica cuadrada T más A cuadrada K menos A cúbica K cuadrada T sobre AKT más 1 al cuadrado. De aquí esta se me va con esta y solamente me queda A cuadrada K sobre AKT más 1 al cuadrado. Y esa va a ser mi velocidad de reacción. Entonces la velocidad de reacción va a ser igual a A cuadrada K sobre AKT más 1 al cuadrado. ¿Sale? Ahora el inciso B me pide que demuestre que si yo llamo a mi concentración del producto C como X, entonces debo de obtener esta derivada. Ok, entonces como voy a llamar a la concentración de C igual a X, entonces esta derivada de X con respecto de T
va a ser igual a a cuadrada acá entre AKT más 1 al cuadrado. Ahora yo sé que esta concentración va a ser igual a la función que tenemos de seno, que es esta que tenemos encerrada. Entonces esta va a ser igual a cuadrada kt sobre AKT más 1. De esta ecuación que tengo aquí, voy a despejar t. Entonces voy a tener que, voy a pasar este multiplicando y voy a tener x por AKT más 1 va a ser igual a a cuadrada kt. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque observemos que lo que yo quiero demostrar, que es esta función, ya no depende del tiempo, solamente depende de x y de las constantes acá. Entonces, en esta ecuación que está aquí, voy a intentar despejar t y sustituir lo que yo obtenga de t, porque cuando yo despeje solo me va a quedar en términos de x, de a y de k, como es lo que yo quiero demostrar. Entonces voy a sustituir t en esta derivada que tengo aquí. Entonces para eso necesito de esta ecuación despejar t. Esto me daría x a k t más x igual a a cuadrada kt. Como este término no depende de t, lo voy a pasar del otro lado y este lo voy a pasar de este lado. Déjenme hacer tantito espacio. Entonces voy a tener que x a kt menos a cuadrada kt va a ser igual a menos x. Voy a factorizar el t que está aquí y me daría t que multiplica a kx menos a cuadrada k. Esto va a ser igual a menos x. Bueno, voy a despejar t y t me daría menos x sobre akx menos a cuadrada k. Voy a factorizar de aquí abajo el ak y esto me daría menos x sobre ak que multiplica x menos a nada más, ¿verdad? Sin el cuadrado. Fíjense que si a esto yo lo multiplico por el signo menos, x menos a lo multiplico por menos, esto me va a dar menos x menos por menos da más a. Si yo pongo primero el positivo me daría a menos x. Entonces voy a meter este signo aquí, o sea voy a multiplicar esto por este signo y me daría x positivo porque ya voy a meter el signo abajo que multiplica acá por a menos x. ¿Sale? Y entonces tengo que t va a ser igual a esta expresión. Voy a sustituyendo t en la velocidad de reacción instantánea. Esto me daría la derivada de x con respecto de t va a ser igual a cuadrada k, a k t, pero t yo sé que vale esto, x entre ak por a menos x más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual, es esto, ¿verdad? Esto va a ser igual, se me va a cancelar aquí este acá con este y solo me va a quedar a cuadrada k que divide a x entre a menos x más 1, todo esto al cuadrado. Voy a hacer esta fracción y me va a quedar a cuadrada k entre, voy a multiplicar, esto es 1 entre 1, es este por este, a menos x, por este, que me queda a menos x, más x. Esto al cuadrado.
se me van a cancelar este con este y solamente me va a sobrevivir a. Entonces sería a cuadrada acá entre a que divide a menos x al cuadrado. Voy a hacer espacio. Y el cuadrado de un cociente significa que es el cuadrado del de arriba entre el cuadrado del de abajo. Entonces voy a tener a cuadrado k entre a cuadrado entre a menos x al cuadrado. Si esto está dividido entre 1, puedo utilizar la ley del sándwich. Entonces me daría este multiplicado por este entre este multiplicado por este. Esto va a ser igual a cuadrada k que multiplica el de abajo, que es a menos x al cuadrado, entre a cuadrada que multiplica 1. A cuadrada. Se me va a ir este a cuadrada con este a cuadrada y solamente me va a quedar k por a menos x al cuadrado. Y eso es lo que teníamos que llegar, ¿no? K por a menos x al cuadrado. Ya resolvimos el inciso B. El inciso C nos dice qué sucede con la concentración cuando el tiempo tiende a infinito. Necesitamos sacar el límite de la concentración, porque es lo que nos pide. Entonces, si tenemos que ver el límite cuando t tiende a infinito de la concentración. ¿Sí? Porque es lo que nos pide, ¿qué sucede con la concentración cuando t tiende a infinito? Y la concentración es a cuadrada kt entre a kt más 1. Si nosotros evaluamos directamente, tendríamos infinito entre infinito. ¿Esta qué forma indefinida tiene? Pues tiene la necesaria para utilizar L'Hopital. Entonces, voy a utilizar L'Hopital. Esto es igual. Aquí lo voy a poner L'Hopital. Y me daría el límite cuando t tiende a infinito de a cuadrada, hay que derivar arriba y abajo, por k, entre ak más 0. Esta a se me va a ir con esta a y esta acá con esta acá y esto va a ser igual a a. Es decir, que yo voy a obtener cuando el tiempo se vuelve infinito, yo voy a obtener la concentración inicial de mis productos. Y eso es lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo una concentración inicial de A y una concentración inicial de B, lo más lógico es que la concentración final tiene que ser igual a la concentración inicial que yo tenía de A y la concentración inicial que yo tenía de B. ¿Sí? O en otras palabras, por cada molécula que yo tenía de A, tengo que generar una molécula de C. Como yo tenía A moles por litro, entonces tengo que generar A moles por litro. ¿Qué ocurre con la velocidad de reacción cuando t tiende a infinito? Entonces, el siguiente ejercicio es evaluar el límite cuando t tiende a infinito de la derivada de c con respecto del tiempo. Eso va a ser igual a ¿cuánto era la derivada? El límite cuando t tiende a infinito de la derivada. Y eso me daba a k entre a cuadrada k entre a k t más 1 al cuadrado. En este caso tenemos, si evaluamos directamente, tendríamos un número que es distinto de 0 entre infinito. Entonces, en cuanto al límite, si tenemos una constante distinta de 0 entre infinito, eso nos va a dar 0. Esto va a ser igual a 0. Lo cual es lógico, ¿no? Significa que cuando
yo llevo ya mucho tiempo en mi velocidad de reacción es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no cambia con respecto al tiempo, ¿sí? Que yo ya voy a tener una concentración que va a ser constante y que yo ya no voy a cambiar esa concentración con respecto al tiempo. Eso es que mi velocidad sea 0, que yo ya me quedé en una posición y que ya no estoy cambiando nada, ¿vale? Cuando ya tengo mi cantidad de producto final, que ya se generó todo, se consumieron todos los reactivos, entonces va a llegar un momento en donde yo ya voy a tener una concentración fija y que ya no va a cambiar con respecto al tiempo. Y por último nos dice que qué significa en términos prácticos los resultados de los incisos C y D. Es eso, ¿no? Que en realidad voy a obtener la misma cantidad de producto que la cantidad de reactivo con la que yo empecé. ¿Por qué? Porque se va a consumir todo y tiene que, por cada molécula de A que se consuma, yo voy a generar una molécula de C. ¿Sí? Si el tiempo es lo suficientemente largo para que se ejecute toda la reacción, entonces voy a tener ese resultado. Y en el caso de la velocidad de reacción es justamente eso, ¿no? Que si dejo pasar un determinado tiempo o un tiempo lo suficientemente grande como para que toda mi reacción se haya ejecutado, entonces la velocidad va a ser igual a 0, es decir, que yo ya no voy a cambiar de concentración con respecto al tiempo porque ya mi concentración final ya llegó al punto donde ya no puedo generar más producto, ¿sale? Y bueno, eso es todo, chicos. Espero sus comentarios, espero sus dudas y espero también que haya quedado claro cómo se resuelven los problemas de aplicación y cómo se deducen las ecuaciones de los problemas de aplicación.